Hola a todos, soy Pablo Zamit y quiero empezar este vídeo haciéndote una pregunta muy importante, y es tan importante que quiero que de verdad te tomes el tiempo de contestarla. La pregunta es la siguiente: ¿cuál crees que es el factor principal para dominar el hábito de la masturbación y convertirte en un experto en NoFap? Tómate tu tiempo para contestarla, te voy a dar 15 segundos, te voy a dejar con una especie de salvapantallas para que vayas a la sección de comentarios y redactes tu respuesta, pero te doy una pista: si la respuesta es demasiado larga, seguramente no es la correcta. Te voy a dar 15 segundos a partir de ahora para que la contestes. ¿Cuál es el factor principal a la hora de convertirte en un experto en NoFap y dominar el hábito de la masturbación? Bien, se ha acabado el tiempo, espero que hayas redactado tu respuesta, la leeré más adelante y voy a repasar tres posibles respuestas que habéis dado y que no son correctas. Son buenas respuestas, pero no son correctas. La primera sería la motivación. La motivación es muy importante, pero la motivación también es una trampa, porque podemos desarrollar tolerancia y al fin y al cabo la motivación no es más que una ilusión compensatoria. Cuando nosotros nos motivamos con alguna fuente externa, lo que estamos haciendo es imaginar una serie de resultados, apegarnos a una serie de discursos que luego se pueden apagar, y cuando nosotros sentimos ese bienestar por escuchar todos esos mensajes, estamos dando la señal a nuestro cerebro de que hemos conseguido algo que en realidad no hemos conseguido. Cuando esa fuente de motivación se apague, nuestro nivel es el mismo. No se puede uno convertir en un experto en NoFap únicamente con motivación, por lo tanto, esa no es la respuesta correcta. La motivación tiene su lugar, pero no es el factor principal. La segunda posible respuesta que habrás dado será la del conocimiento o la de la teoría. Y esto, aunque es importante y la teoría te va a ahorrar bastante tiempo y sobre todo es importante a nivel de lavado de cerebro, la teoría por sí sola no sirve absolutamente de nada. Como en todo lo que es importante en la vida y en el desarrollo personal, la acción debe ser como mínimo el 80%. Y si te planteas realmente la pregunta que te he hecho, la teoría no puede ser nunca el factor principal, es un factor secundario, es un factor imprescindible, pero es un factor secundario. La tercera posible respuesta, que es incorrecta pero no es una mala respuesta, sería el propósito. No sé si te has dado cuenta, pero normalmente las personas que alcanzan buenas rachas y alcanzan un buen nivel en NoFap es porque tienen un propósito en la vida, un propósito con cierta ambición, y ellos aprovechan los poderes que da este hábito para conseguir ese propósito, para mejorar en la vida. Si tú intentas hacer NoFap sin ningún propósito, vas a recaer fácilmente, porque no vas a tener nada que perder, no vas a sacrificar nada. Piensa que al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí es hacer trampa. Estamos haciendo trampa para conseguir un poder extra, pero ese poder extra tiene que estar a la altura de una cierta responsabilidad. Si nosotros intentamos acceder a ese poder sin ponerlo al servicio de nuestro desarrollo personal y de las personas que están a nuestro alrededor, nuestra mente nos lo va a quitar fácilmente. Si alguna vez te preguntas por qué recaes cuando aparentemente no hay ninguna causa externa, esto es básicamente una cuestión de autosabotaje. Tu mente en el fondo sabe que no vas a aprovechar para bien ese poder, que lo estás haciendo por jugar o por curiosidad, y te lo va a quitar, te lo va a arrebatar. Así que, haciendo un repaso a tres respuestas incorrectas pero aún así bastante buenas, ni la teoría, ni la motivación, ni la ambición o un propósito por sí solos te van a convertir en un experto en NoFap. La respuesta correcta es los hábitos. Piensa que los hábitos son lo más difícil de adquirir, lo más difícil de cambiar y lo más fácil de ejecutar. Por lo tanto, si tuvieras los hábitos correctos, básicamente el reto de NoFap sería una travesía en modo automático. Un hábito no es más que una acción repetida que nuestro cerebro al final entiende que es importante para nosotros, y lo que hace es que podemos ejecutarlo de modo inconsciente. Por lo tanto, no te va a hacer falta ni teoría, ni motivación, ni un propósito para ejecutar esos hábitos una vez hayan estado interiorizados. Si tú tienes un hábito, no importa la motivación que tengas para cambiarlo, porque la fuerza que ha creado ese hábito es mucho más potente que cualquier tipo de motivación.
Si tú tienes un hábito, no importa cuánto estudies acerca de lo pernicioso que es, vas a seguir ejecutándolo porque para tu cerebro es más fuerte el hábito que has creado, las redes neuronales que ya están creadas, que esa nueva información que estás leyendo en cualquier libro o artículo. Y por muy grande que sea tu propósito, no vas a poder cambiar los hábitos, porque un propósito es algo intangible, algo que está muy lejos para tu cerebro, mientras que un hábito forma su base, su estructura. Así que ahora que entendemos que los hábitos son el factor principal en NoFap y que los hábitos que has tenido hasta ahora te han traído a esta situación, de lo que se trata es obviamente de modificarlos, de cambiarlos. Y para eso creo que la herramienta principal es un tracker o diario. ¿Por qué? Porque un tracker te permite crear el hábito aunque no ejecutes lo que te has propuesto. En un tracker o diario lo que hacemos es tomar nota de si estamos ejecutando las acciones que nos hemos propuesto o no. Pero en el momento en que tú repasas ese diario, estás creando, es como esa pequeña gota que va desgastando la roca. Estás creando un momento en el que tú estás pensando en esa acción que quizás has ejecutado o ese día se te ha olvidado hacerlo. Pero el hecho de repasarlo va a hacer que la siguiente vez te sea más fácil recordarlo. Y cada vez que lo recuerdes es más probable que lo hagas. Y cada vez que lo haces es más probable que se convierta en un hábito. Y cuando has desarrollado una buena racha y tú diariamente estás repasando esa buena racha, las probabilidades de que continúes y no la rompas son más grandes. Así que ahora te quiero enseñar cómo rastreo yo las acciones que creo que debo realizar diariamente para que no solo el NoFap, sino el resto de mis proyectos funcionen correctamente. No tienes que hacerlo igual que yo, porque quizás esto es demasiado exhaustivo, quizás yo soy demasiado maniático del control, a lo mejor soy demasiado obsesivo, pero es lo que a mí me funciona. Y voy a intentar explicarte uno a uno los puntos para que veas el sentido que tiene. Yo lo que hago es recogerlo en una libreta de este tipo, es una libreta bastante grande, porque en una sola hoja me permite visualizar prácticamente un mes entero. Ya verás que los ítems que hay en mi lista son bastantes, entonces necesito una libreta grande exclusivamente para esto y tiene que ser algo que yo tenga a mano en mi día a día, es decir, tiene que estar a la vista para no olvidar nunca el repasarla diariamente. Normalmente lo hago 2 veces al día, cuando me levanto y antes de acostarme. Así que vamos a repasar ahora uno por uno los puntos que tiene mi diario. De nuevo, no quiero que los copies, sino que si quieres coger alguna idea, cógela, pero quiero que entiendas qué sentido tienen para mí, por qué son importantes. El primer punto consiste en escribir algo por lo que esté agradecido. Crear el hábito de estar agradecido por las cosas que tenemos para mí es vital, porque normalmente pensamos que conseguir ciertas cosas es lo que nos va a hacer felices, pero si nosotros no somos capaces de estar agradecidos ahora, ¿qué nos garantiza que vayamos a estarlo cuando tengamos más cosas o estemos en otra situación? Si nosotros desarrollamos la habilidad de estar agradecidos en cualquier situación, de ser capaz de mirar lo bueno que tenemos, eso va a hacer que consigamos o no aquello que queremos, seamos capaces de apreciar lo que tenemos ahora. Así que lo que hago es escribir algo que nunca antes haya escrito, lo cual los primeros días es fácil, pero conforme avances en tu diario se va a hacer más difícil y va a requerir que estés más involucrado en esa acción. En el segundo punto anoto algo que tenga que ver con mi práctica de meditación. Normalmente suelo apuntar cuántos minutos he estado más o menos y si he notado algún progreso, alguna sensación nueva. No me puedo parar ahora a hablar de lo importante que es la meditación, pero básicamente es una de los núcleos de la práctica que enseñamos en mi curso Antifab. Ya sé que hay muchas personas hablando de la meditación y a lo mejor te la han recomendado tantas veces que eso te echa un poco para atrás y sé que es difícil empezar, pero de verdad que ayuda a cualquier otra área de tu vida. El tercer punto es el consumo calórico, esto lo relleno antes de irme a dormir. Y esto es importante no solamente si estás siguiendo algún programa de, no sé, atlético, de crecimiento muscular o de pérdida de peso, sino que la energía que consumimos, como es obvio, afecta a otras de las variantes, por ejemplo anímicas. Si estás en un déficit calórico demasiado tiempo, puedes desarrollar síntomas depresivos. Y es bueno, aún así, tomar nota de estas cosas tipo dieta, sueño, hidratación, porque eso nos permite que cuando algo nos ocurre en nuestra vida que es muy positivo, muy negativo, podamos identificar las causas para repetirlo o evitarlo.
y por eso nunca pierdo de vista estas cosas básicas como la dieta, el sueño o la hidratación. El cuarto punto es el PMO. Aquí apunto cualquier tipo de recaída, ya sea si he tenido fantasías, si me ha sido muy fácil el día también lo apunto, anoto cualquier cosa que yo crea relevante para luego volver la vista atrás y repasar mi progreso. En la siguiente casilla valoro mi descanso en la noche anterior, valoro si me he despertado con energía o sin energía, si he dormido el suficiente número de horas, pongo una nota del 1 al 10 donde más o menos yo ya sé a qué corresponde cada número. En la siguiente casilla anoto si he consumido algún tipo de estimulante y en qué cantidad lo he hecho. Y veis que estas dos casillas, esta y la anterior del sueño, están relacionadas porque me permite rastrear cuando mi sueño es malo, porque ha sido malo. Entonces por eso intento tomar nota de todos aquellos estimulantes, principalmente suele ser café o té, pero también anoto si he consumido azúcar en algún momento o incluso algunas cosas como el chocolate, o incluso aquí sería interesante que anotaseis el consumo de alcohol. Yo ahora estoy en un periodo abstemio, pero todo lo que tenga que ver con este tipo de estimulantes sería bueno anotarlo en esta casilla si decidís incorporarla. En el siguiente apartado me pongo una nota en lo que tiene que ver con la dieta digital, es decir, he logrado aislarme de todas las notificaciones del uso de redes sociales, es decir, he utilizado los dispositivos electrónicos e internet para potenciar mi trabajo, los he utilizado para perder el tiempo, entonces me pongo una nota del 1 al 10 para calificarlo. La siguiente casilla tiene que ver con el tiempo que paso sentado. Como sabéis por los podcasts de Soaring Eagle, este es un factor importantísimo y lo que hago es sencillamente valorar si he pasado demasiado tiempo o si realmente he conseguido adaptar mi rutina de trabajo para no tener que estar pasando tanto tiempo sentado, porque la verdad es que se nota muchísimo. El siguiente apartado tiene que ver con preparar la ropa que voy a vestir los siguientes días. De esto he hablado en algunos vídeos, pero en general, resumiendo, es muy recomendable tratar de automatizar todos los procesos que podamos, porque eso nos va a dar fuerza de voluntad extra para enfrentarnos con lo realmente importante. Entonces lo que suelo hacer, y además suelo hacer todo este tipo de cosas, de automatizar procesos al final del día, porque es cuando tenemos menos fuerza de voluntad, menos potencia intelectual o física para hacer lo realmente importante, lo que hago es preparar, aunque sea el día siguiente lo que voy a vestir, o si puedo, varios días en adelante, y la verdad es que eso libera bastante estrés mental, no tener que hacer decisiones que en realidad no son importantes, pero que nos quitan tiempo y nos quitan enfoque. El siguiente punto tiene que ver con lo mismo, pero en realidad se trata de preparar el material que voy a necesitar para trabajar al día siguiente, o si tengo que ir al gimnasio o tengo que ir a alguna biblioteca, preparar en la mochila adecuada aquello que voy a necesitar. Y eso lo que hace es que me libera de tener que hacerlo inmediatamente antes de ir a la actividad en cuestión, porque así tengo mucho más margen de maniobra. Si se me olvida algo o me equivoco 10 minutos antes de empezar una reunión, por ejemplo, pues tengo muy poco margen de maniobra y puede que pues llegue tarde o me deje algún material importante. El siguiente punto es bastante importante, yo lo llamo incomodidad y crecimiento, porque el factor esencial para medir cuánto estamos creciendo diariamente es la incomodidad a la que nos hemos expuesto, y esto lo relleno antes de dormir. Lo que hago es analizar mi día y preguntarme a cuántas situaciones incómodas me he enfrentado hoy o qué acciones he realizado hoy que hayan sido incómodas. Y normalmente la correspondencia es prácticamente absoluta. Cuantas más situaciones incómodas tengas durante tu día a día y a las que te hayas enfrentado, más rápido progresas. El siguiente punto tiene que ver con mi balance financiero. Todos los días intento revisar mis cuentas y revisar si la distribución de gastos que yo me he establecido la estoy cumpliendo o no. Y si quieres más información acerca de cómo distribuyo estos gastos, te recomiendo el taller de finanzas personales que grabé y te lo dejo aquí en la etiqueta de arriba. Los 4 puntos siguientes tienen que ver con 4 áreas que para mí son los pilares del éxito. Entonces son 4 diarios distintos, más pequeños, donde tomo nota de todo lo relevante acerca de ejercicio y nutrición, mi círculo social, cómo ampliarlo, cómo consolidarlo,
mi balance financiero, mis inversiones, todo lo que tenga que ver con el dinero básicamente. Y en el cuarto anoto todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de nuevas habilidades o conocimiento. El siguiente punto tiene que ver con otra de las prácticas que recomendamos en el sistema Antifab, que es los ejercicios, un ejercicio de Qigong, donde intentamos disminuir la frecuencia de poluciones nocturnas, y el ejercicio de la circulación de la energía sexual. Yo los hago en el mismo momento, con lo cual aquí anoto si he notado algún progreso, cuánto tiempo he dedicado, etc. El siguiente punto consiste en si he practicado el ejercicio de las 10 ideas, que es un ejercicio para mejorar la creatividad, donde tú básicamente haces listas de 10 ideas para cualquier cosa. No se trata de que sean cosas realistas o que realmente vayas a hacer, sino que son simplemente formas de practicar y potenciar la creatividad. El siguiente punto tiene que ver con el orden y la limpieza. Cada día intento dedicar, aunque sea 5 minutos, a limpiar alguna sala de la casa y sobre todo ordenar lo que está alrededor de mi zona de trabajo y descanso, porque he notado que cómo tienes tu alrededor en función de el orden y la limpieza afecta mucho a la capacidad de concentración, así que dedicando un mínimo tiempo todos los días consigo mantener todo mínimamente ordenado y que no me distraiga nada y poder enfocarme. El siguiente punto tiene que ver con el consumo de agua. Hace poco un suscriptor me escribió acerca de problemas que tenía con la niebla mental y lo primero que hice fue preguntarle por los 3 básicos, por la dieta, por la hidratación y por el sueño. Y descubrimos que básicamente estaba bebiendo 1 litro de agua al día, cosa que yo en la inmensa mayoría de casos considero insuficiente. Entonces yo me aseguro de consumir una mínima cantidad de agua, que en mí es bastante más de 2 litros, porque soy una persona que no tiene problemas para beber agua, hago bastante deporte y básicamente me gusta estar hidratado constantemente, así que ese es un punto que quiero tener controlado y sobre todo rastrearlo. No son cosas únicamente que vayan a tener un efecto brutal en un día concreto, sino cosas que puedes rastrear para que luego no adjudiques a efectos negativos causas que no son reales. El siguiente tiene que ver con las duchas frías o la exposición al frío. No sé si lo he comentado muchas veces, pero jugar con el tema del frío, con aplicar frío en los genitales y con usar las duchas frías es esencial en una racha larga de NoFap. Así que normalmente intento llevar la cuenta de si por ejemplo me he saltado la ducha fría o si llevo una racha larga de duchas frías con un frío intenso, porque normalmente los efectos se notan y quiero poder rastrear si se deben a eso. El siguiente punto es un punto breve, pero tiene que ver con cosas a las que me planteo renunciar. Normalmente, por muy bien que hagas las cosas en determinado día, siempre hay un punto donde te relajas y haces cosas a las que en realidad puedes renunciar. Entonces, aunque no sea un compromiso firme de dejarlo, sí que intento anotar cosas en las que he perdido el tiempo, que no eran productivas y que podría renunciar a ellas para potenciar mi acción en el mundo, por así decirlo. A través de renunciar a cosas, pues he dejado la música mucho tiempo. También, como he dicho, estoy en un periodo abstemio, sin consumo de alcohol, y considero que al final, si quieres llegar alto en cierto campo, tienes que dejar ciertas cosas, que hay una máxima cantidad de cosas en las que te puedes dividir y cuanto más enfocado estés en algo mejor, así que eso implica necesariamente sacrificar, renunciar a ciertas cosas. El siguiente punto que analizo es el estrés. Normalmente intento mantener niveles de estrés bajos. Ojo, estrés no significa incomodidad. Me expongo a la incomodidad, pero el estrés es otra cosa. El estrés es una respuesta fisiológica que intento tener controlado. Por eso intento anotar cuando el estrés es demasiado alto para ver qué he hecho durante los días anteriores y qué han conducido a eso y cómo lo puedo evitar. El siguiente punto que analizo tiene que ver con la fantasía y la acción. No me refiero a las fantasías sexuales, que las anoto en el punto sobre PMO, sino a las fantasías en general. ¿Cuántas veces durante el día me he sorprendido a mí mismo fantaseando? Es decir, imaginando cosas que no he hecho en realidad, pero que quizá me gustaría hacer y que las utilizo como una forma de compensar que no estoy tomando acción. Normalmente cuando fantaseamos es porque no estamos poniendo el empeño suficiente o la valentía
en realmente hacer las cosas realidad, ejecutarlas. Y eso es algo de lo que me he dado cuenta gracias a este diario. Cuanto más fantasía estés utilizando, cuanto más fantasees durante tu día, significa que no estás llevando la vida que quieres y por lo tanto necesitas un cambio. El siguiente punto es totalmente personal, tiene que ver con la salud de mi piel, porque tengo una enfermedad crónica que es dermatitis y normalmente en mi piel se refleja pues todo lo que he estado haciendo anteriormente. Se refleja si he tenido una dieta donde no haya ningún producto que me haya sentado mal, al que tenga alguna intolerancia, cómo he estado descansando, el estrés al que me he expuesto. Entonces intento llevar pues un registro de cómo reacciona mi piel, si está bien o si está mal, para ver qué cosas he hecho en los días anteriores y que pueden hacer que mejore. Es una especie de indicador de estrés general. El siguiente es un punto que tiene que ver con la dieta, no en el número de calorías, sino que aquí anoto los productos o los alimentos que consumo en un día determinado pero que no suelo consumir. Por ejemplo, si algún día tomo una fruta que nunca he tomado, lo anoto. Si tomo alguna fuente de proteínas que normalmente no consumo porque he comido fuera, pues lo anoto. Si como fuera también lo anoto porque uno nunca sabe cómo se cocina lo que se cocina fuera de casa. Y bueno, en general aquí anoto todo lo que se sale de mi dieta habitual, por si tengo una reacción en cualquiera de los otros puntos, ser capaz de rastrearlo y encontrar la causa rápidamente. Esto no solo sirve para encontrar comidas que nos sientan mal, sino también comidas que nos pueden sentar bien. Gracias a esto descubrí que, por ejemplo, a mí personalmente comer legumbres por la noche, no sé si es por el triptófano que llevan, pues me hace dormir mejor. Entonces a partir de ahí incorporé varias cenas que consisten principalmente en legumbres. El siguiente punto tiene que ver con aquello que sueño y lo relleno por las mañanas, y lo que hago es anotar básicamente el tema principal o aquello que más me ha llamado la atención de los sueños que he tenido. En primer lugar, porque anotarlo va a hacer que lo recuerdes, porque normalmente a mitad del día, si no lo has anotado, se te va a olvidar. Y luego porque también creo que es una muestra de cómo nuestra mente nos está diciendo qué es lo que realmente nos importa, aunque lo presente de una forma muy simbólica. El siguiente punto tiene que ver con cómo manejo el tema de los audios y podcast. Yo normalmente utilizo mucho tiempo del día en escuchar vídeos, audios que tienen que ver con las materias que quiero aprender o que tienen que ver con contenido que quiero meter en mi mente. Esto forma parte del lavado de cerebro. Así que lo que hago todos los días es intentar repasar qué audios que están en mi teléfono ya tengo interiorizados o aprendidos y puedo borrar, y qué material nuevo puedo incorporar. Esto me toma 5 o 10 minutos, pero me sirve para que cada vez que yo escucho audios cuando estoy limpiando o cuando estoy entrenando, esté renovando contenido constantemente y progresando. Y ya llegamos al penúltimo punto, que tiene que ver con el tema de los suplementos. Ya he hecho varios vídeos diciendo todo lo que tomo, entonces para mí es importante llevar una cuenta de si lo tomo o no lo tomo para ver cómo cambia mi estado cuando dejo de tomarlos o cuando de verdad cumplo con el programa que tengo establecido. Si te planteas empezar a tomar algún tipo de suplementación deportiva, nutricional, te recomiendo hacerlo progresivamente y que estés mínimo 2 semanas con el primer suplemento para que cuando añadas el segundo puedas de verdad ver los cambios que se producen, porque si empiezas con varios suplementos a la vez, puede que no sepas adjudicar los efectos que te produce a una sustancia en concreto, lo cual es bastante problemático, sobre todo si tienes alguna reacción adversa o si quieres averiguar qué es lo que realmente te está haciendo un efecto positivo. Y el último punto, ya llegamos al final, consiste en cocinar en bloque. Normalmente siempre intento cocinar en bloque una vez al día, ya sea, por ejemplo, 2 comidas diarias, cocinarlas a la vez, o incluso todas las comidas del día, o incluso las comidas de varios días. Esto tiene que ver, como con la ropa, con el tema de automatizar procesos. Al final hay una serie de pasos mínimos obligatorios que se tienen que dar al cocinar, de forma que si cocinamos más cantidad, pues nos estamos ahorrando tiempo en el largo plazo. Así que eso es todo por hoy, espero que os haya sido útil, que hayáis entendido la importancia de todo esto, no de hacer todos los pasos que hago yo, sino de adaptar tu diario a tus necesidades para poder averiguar qué es lo que realmente te sienta bien y sobre todo como forma de establecer hábitos, que es lo más importante
para esta disciplina. Un saludo y espero que me hayas dejado ese comentario con tu respuesta porque te voy a contestar.